Hola muchachos, muy buenos días. Casi tardes ya. Hola, profe, buenos días. Profe, ¿cómo está? Días, Buenos profe. días, profe. Profe, Buenos buenos días para días. todos, muy buenos días. Bueno, esperemos 2 minuticos a ver si tenemos un poquito más de quórum y damos inicio a la clase. Bueno, Profe, yo tenía una pregunta. Buenos días. claro, Vanessa, dime. Profe, es que pues como tenía entendido, hoy tenemos una clase, sí, tenemos clase y el otro lunes tenemos parcial. Pero pues, Ajá, doctora, señora, así es, sí. entonces no sé si es posible presentarlo o antes del lunes o hoy, doctora, es que yo ya tengo que trabajar, como yo pensé que se terminaba el corte el 27, yo tengo que trabajar ya el lunes. Me escribes por favor a mi correo y nos ponemos de acuerdo qué día de esta semana lo presentas, ¿vale? Es que tocó Listo. extender la clase hasta hoy debido a todos esos festivos que tuvimos, la semana de receso, y nos quedaba faltando un tema que es el que vamos a culminar hoy. No, antes de darle la palabra a Justin, ahí me han dicho que se les ha presentado problemas para presentar el taller, entonces voy a ampliarlo hasta hoy a la medianoche. Enviamos esa nota, un quiz de repaso que voy a dejar esta semana y el parcial. ¿Listo? Ahora sí escuchamos a Justin. Profe, qué pena. Lo que pasa es que a mí me pasa algo similar que la compañera, entonces también te escribo un correo o Sí, hay, sí, sí, porfa, escríbanme un correíto recordándome la situación. Ya les coloco aquí mi correo para que no tengamos como pierde con eso. Espérenme en un momento. Este es mi correo, diana.angulo@ugc.edu.co. ¿Listo? Entonces, espero el correíto para que nos pongamos de acuerdo con el tema del parcial. Entonces, permítame en un momento, por favor, y ya comparto acá las diapositivas.
Bueno, muchachos, por favor, me confirman si me escuchan, por favor. Sí, profe. Sí, Ah, señora. bueno. Ah, bueno. Perfecto. Buenos días para quienes acaban de llegar. Bienvenidos a esta pues, última sesión de clase. Recuerden muchachos que si Dios quiere esta semana dejo el quiz de repaso. Ah, bueno, a ver, vamos en orden. Tenemos una actividad que habla sobre las amenazas a la seguridad internacional, que es precisamente sobre lo que estamos hablando hoy en clase. Esa actividad yo la voy a habilitar hasta hoy a la medianoche para quienes no hayan alcanzado a subirla, porque la verdad pues no quiero que de verdad nadie se vaya a quedar sin esa nota. Esa sería la primera actividad. La segunda actividad es un quiz de paso que voy a dejar también esta semana. Yo les aviso porque hoy mismo la voy a habilitar para que la presenten desde hoy hasta el domingo. Así van a tener casi 7 días para presentar el quiz de repaso, que sería la segunda actividad complementaria. Y si Dios lo permite, el parcial final lo tendremos el otro lunes. Bueno, entonces, como para que estemos ahí claros en ese tema, no sé si alguien más, aparte de quienes ya me comentaron su situación, alguien más tenga alguna pregunta hasta ahí con respecto a esto. Recuerden que, ok, recuerden que el parcial es de todos los temas que hemos visto en clase, ¿no? Es por eso es parcial final. Entonces, para que por favor revisen el canal de YouTube, que ahí están todas las clases debidamente grabadas, más sus apuntes de clase y demás. Ya todos tienen la dirección del canal de YouTube. Profe, buenos días. Yo no tengo conocimiento del canal de YouTube. ¿No? Ay, espérenme un No. momentico, ya les paso la dirección para quienes no tengan. Denme un momentico, por favor. A ver. Doctora, igual la dinámica de los parciales va a ser como los pasados, ¿sí? Ajá, de selección múltiple, verdadero y falso y correspondencia, como hemos venido haciéndolo en los otros. Y la nota pues inmediatamente se ve reflejada, la nota del parcial. Aquí vuelvo y les escribo el canal de YouTube, ahí está la dirección, para que por favor todos entren a revisar las clases. Ahí están todas las clases. Afortunadamente con ustedes yo sí he podido grabar las clases, cosa que no me ha pasado con otras materias, bueno, realmente con 2. Entonces, ahí está la memoria, digamos, de la clase. Bueno, muchachos, entonces, ahora sí volvamos al tema que nos compete. Entonces resulta que... Vale, Alejandra. Entonces resulta que habíamos hablado sobre las amenazas al sistema internacional, al contexto global. Habíamos visto que habían unas amenazas tradicionales que todavía persisten. Esas amenazas realmente están concebidas a los estados y habíamos dicho que entre esas amenazas tradicionales estaban las intervenciones militares, los conflictos armados internos, que es lo que ha habido Colombia por más de 52 años, los conflictos territoriales, hablamos del caso de San Andrés, cuando se disputan territorios que geopolíticamente son estratégicos para otros países, y habíamos hablado de la proliferación de armas pequeñas y ligeras, que son las que alimentan desafortunadamente la delincuencia civil, sobre todo en las grandes capitales de los países. Luego habíamos hablado de que a partir del año 2002, en la Organización de Estados Americanos, se reconceptualiza el concepto de seguridad y que ya no se reconoce que la seguridad solo es en términos de defensa y en términos militares, sino que hay otros fenómenos que generan inseguridad en los países y especialmente a los individuos. Ya no se reconoce que el que es vulnerable es el Estado, sino los ciudadanos. Y se habla de un concepto de seguridad multidimensional, es decir, se reconoce que las causas son múltiples. Y habíamos empezado a ver cuáles eran nuevas amenazas en torno a ese concepto, y habíamos dicho que la primera era el terrorismo internacional,
el cual tiene presencia, se caracteriza porque tiene células en muchos países del mundo que utilizan los peores métodos de guerra con el fin de causar el mayor daño posible, y que su inconformidad la expresan porque efectivamente no están de acuerdo sobre todo con el tipo de globalización financiera que se viene dando en el mundo. Y habíamos visto ese documental que hacía una remembranza de los atentados del 11. Sí, sí. ¿Y cuánto valdrá el envío? Perdón un momentico, muchachos, qué pena. ¿Qué libro es? Ay, sí, ese es el de Arias. Sí, yo lo había pedido. ¿De cuánto debo el envío, mamá, por favor? Qué pena con ustedes, pues que acaba de llegar un libro. Ay, bueno. Entonces, ¿qué les iba a decir, muchachos? Me desconcentré. Bueno, entonces vimos la remembranza de los atentados del 11 de septiembre y sobre todo vimos cómo se derribaban las Torres Gemelas que representaban la globalización financiera del país, del mundo, perdón, un ala del Pentágono de los Estados Unidos que representa, digamos, la inteligencia militar, y pues también quisieron atentar contra la Casa Blanca, pero pues eso sí, no lo lograron. Y bueno, la idea era como que ustedes pudieran ver la magnitud de lo que es el terrorismo internacional. Ahora vamos a revisar la otra amenaza, que es la proliferación de armas de destrucción masiva. Un momentico, por favor. Bueno, muy bien, muchachos. La segunda amenaza es la proliferación de armas de destrucción masiva. Y ahí habíamos quedado. Hay varios tipos de armas de destrucción masiva. En primer lugar tenemos las armas nucleares, las cuales pueden destruir una ciudad en un segundo. Las armas nucleares ponen, pues para las pocas personas que logran sobrevivir a un arma de este calibre, deja unas enfermedades emocionales, por supuesto, casi que irrecuperables, y enfermedades físicas. Termina alterando, por ejemplo, el sistema respiratorio por las partículas que se emiten en el medio ambiente. Termina dejando también problemas en el sistema inmunológico, las defensas pues básicamente se bajan. Problemas articulares. Entonces, digamos pues que esas son las consecuencias de las armas de destrucción masiva, como las armas nucleares. Y el medio ambiente pues también lo acaba, porque termina acabando con las fuentes de agua, erosiona la tierra, termina acabando con la vegetación, con el reino animal, y realmente pues exactamente, Chernobyl, pero también lo que ocurrió con Hiroshima y Nagasaki. Recuerden ustedes las bombas que dejó caer Estados Unidos en estos dos territorios japoneses. En Hiroshima terminó con la vida de 75,000 personas, y en Nagasaki con 45,000. Aquí quiero que veamos un documental precisamente de la BBC de Londres, que hace como también una remembranza sobre lo que fue Hiroshima.
Bueno, entonces para que entendamos la dimensión de lo que es un arma nuclear, tenemos otro tipo de armas, como lo son las armas biológicas. Estas armas fueron utilizadas desde antes de Cristo. Lo que pasa es que eso se ha venido perfeccionando, la fabricación de las mismas, desde que existía el hombre de Neandertal, que tuvo lugar entre el año 230.000 y 40.000 antes de Cristo. Este hombre del género Homo habitó en Europa, habitaba en Asia, en Oriente Medio, en Oriente Próximo, y digamos que estas armas biológicas lo que hacen es utilizar más de 1.200 tipos de agentes biológicos, agentes biológicos como bacterias, como virus, parásitos, hongos, toxinas, con el ánimo precisamente de dispersarlo en la sociedad para enfermar y para matar a personas, animales y todo el medio vegetal. Digamos que esto que estamos viviendo hoy en día, pues se dice que es un error de laboratorio, esta pandemia, que es producto precisamente de un virus animal. El tema es que no sabemos el propósito de todo esto, ¿no? Pues hasta el momento se nos ha dicho que es un error de laboratorio, pero realmente creo que la historia será la única que podrá dejar como esclarecido esto que está viviendo hoy la humanidad. Entonces, este es otro tipo de armas biológicas y pues de arma nuclear, perdón, y pues efectivamente estamos viviendo parte de esto. Luego vienen las armas químicas. Las armas químicas se utilizaron en los campos de concentración de Adolfo Hitler, sobre todo. Son sustancias químicas como cloro, fósgeno y el gas mostaza, que se introducen en municiones o en cámaras de gas para prácticamente acabar realmente con el otro. Recuerden ustedes cuando en esos campos de concentración desnudaban a los judíos y los metían en esas cámaras de gas, rociaban ese gas por encima y la gente salía de allí incinerada. Y por último, las armas radiológicas, que son estas armas que utilizan material radioactivo como uranio, y ese es el catalizador para armar este tipo de armas, discúlpenme la redundancia, y que también son letales para la humanidad. Muy bien, dentro de las nuevas amenazas también está la delincuencia organizada transnacional, que se expresa en trata de personas, tráfico de niños, pornografía infantil inclusive, blanqueo de dinero, narcotráfico, comercialización de armas y la corrupción, muchachos. La corrupción se nos internacionalizó. Recuerden ustedes el famoso caso de Brecht que tuvo lugar entre el 2015 y 2016, bueno, todavía estamos en eso. Ese es el caso transnacional más famoso en este siglo, que logró corromper a Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, y todo liderado por una empresa llamada Odebrecht, de origen brasileño, quien pagó coimas en muchos países con el ánimo de que los contratos, ellos hacían obras de infraestructura, y esas coimas se pagaron con el fin precisamente de lograr corromper a los actores políticos y privados de cada país para que las condiciones digamos, de toda esa oferta pública que se hace de las obras se hiciera a la medida de la empresa y ellos pudieran ganarse esas licitaciones. Entonces, aquí quiero que veamos un documental precisamente que hizo la revista Semana sobre este caso, qué impacto tuvo a nivel latinoamericano, pero especialmente en Colombia. Ha dejado presidentes muertos. Recuerden ustedes a Alan García, por ejemplo, cuando lo capturan, él antes de ser capturado se pega un tiro en el segundo piso de su casa. Presidentes capturados como Lula da Silva, Dilma Rousseff y cientos de políticos. Entonces vamos a ver qué pasó en Colombia, producto de este tipo de corrupción transnacional. Permítanme, por favor. ¿Cómo lo afecta a usted la corrupción?
le afecta primero que todo al bolsillo. ¿Y por qué le duele a su bolsillo la corrupción? Pues porque la plata que se queda en la corrupción deja de llegar a los hospitales, deja de servir para construir vías. Y un país sin hospitales y sin vías y sin obras de infraestructura, pues es un país sin una calidad de vida importante. Pero ¿sabe también por qué? Porque es importante que los peces gordos sean llevados a la justicia. Quizás el nombre Lavallato no le suene familiar. ¿Qué tal Odebrecht? En el país se ha empleado equivocadamente la palabra Odebrecht para hablar del escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. Es aquí donde comienza esta historia y donde Odebrecht termina siendo un tema muy relevante. En Brasil, el caso Odebrecht hace parte de otro gran escándalo de corrupción conocido como Lavallato, al que han sido vinculados los últimos 3 expresidentes del Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 10 años en abril de 2018 por haber recibido a modo de soborno un apartamento. Dilma Rousseff, quien fue forzada a renunciar a su cargo luego de un juicio político, y Michel Temer, preso por corrupción. Cerca de 200 políticos de todos los partidos están presos en la cárcel, entre ellos 7 muy importantes exministros. El escándalo Lavallato también tocó la cúpula económica, sobre todo al presidente de Petrobras, que es la compañía más grande de petróleos de toda América Latina. Su presidente fue condenado después de un juicio muy largo, pero también estuvieron involucradas casi todas las constructoras más importantes del Brasil, ¿sí? Porque ellas formaron parte de esta red de corrupción que a cambio de coimas recibían licitaciones para Petrobras. Una de esas empresas fue Odebrecht, una empresa que además tiene muchos intereses en toda América Latina, incluido Colombia. En Colombia, Odebrecht ha confesado que hay por lo menos 10 millones o 11.5 millones de dólares, para ser más precisos, en coimas. Pero la verdad es que han sido muchos más. Pero, ¿y qué pasó en Colombia? El funcionario de más alto rango implicado ha sido un ex viceministro del gobierno de Álvaro Uribe, condenado por recibir una coima de 6.5 millones de dólares. Los otros 2 son 2 ex senadores y 2 lobistas de Odebrecht. Por haber ordenado los sobornos que ascienden a casi 50 millones de dólares, la Fiscalía solo ha condenado al entonces presidente de Corfi Colombiana, el Grupo Aval, José Elías Melo. El Grupo Aval es socio de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, de propiedad del hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento. Aquí no hay ni expresidentes condenados, como pasa en América Latina, ni campañas presidenciales investigadas, ni de precandidatos tampoco. Tampoco hay socios de Odebrecht, ni investigados ni condenados. Y solo hay peces pequeños. ¿Por qué en Colombia no hubo colaboración con la justicia brasilera? Porque Néstor Humberto Martínez, que era el fiscal general de Colombia, decidió que no. ¿Sabe qué ha pasado con la carretera de la Ruta del Sol 2? Que era la gran vía que iba a atravesar Colombia de norte a sur y de sur a norte. Pues que se la está comiendo la manigua. Esa era la carretera, la Ruta del Sol 2, que iba a transformar el país. Resulta que de esa carretera salieron cerca de 50 millones de dólares en coimas. A los funcionarios de Odebrecht en Colombia tampoco les ha pasado nada. Resulta que después de que ellos salieron de Colombia, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez decidió librarles orden de captura. Es decir, hoy los señores son prófugos de la justicia y están tranquilos en Sao Paulo rascándose la barriga. La lentitud de la Fiscalía contrasta con el fallo que profirió un tribunal que no solo conminó a Odebrecht y a sus socios a pagar una indemnización por 333 millones de pesos, sino que los inhabilitó para contratar con el Estado por 10 años. El fallo, en este momento, está apelado. Hay 3 muertos ya, pero también falta saber quiénes fueron los que ordenaron
la mayoría de las coimas que aparentemente se habrían dado y que habrían salido de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no están condenados los que ordenaron los sobornos? Su historia la vamos a tener en el próximo capítulo. Hola, ¿quieres saber cómo realmente puedes hablar fluidamente el inglés? La verdad es bastante fácil y la respuesta... ¿Por qué ha sido tan difícil saber quiénes son los responsables del escándalo de Odebrecht? Pues porque todos los más importantes del poder están metidos. Toca a los últimos 3 gobiernos de Colombia: el de Álvaro Uribe, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque. Las relaciones entre Odebrecht y el uribismo fueron más que cordiales. Marcelo Odebrecht visitó a Uribe en el Palacio de Nariño y en la reunión estuvo presente su heredero, el exministro Andrés Felipe Arias. En una declaración hecha por el Humberto Martorelli ante la justicia brasilera, quien era además el representante para Colombia de la multinacional brasilera, dice que sería importante que la justicia colombiana averiguara si Arias recibía un sueldo de Odebrecht. Hasta ahora, la Fiscalía colombiana no ha desarrollado esa línea de investigación. Este escándalo también tocó al candidato del uribismo en el 2014, Óscar Iván Zuluaga. Odebrecht invitó al candidato a Sao Paulo en un viaje en el que también estuvo Iván Duque cuando era senador del Centro Democrático. De ese viaje salió la propuesta de que Duda Mendoza fuera el asesor de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Zuluaga ha dicho que le pagó a Duda Mendoza con plata de la campaña. Pero el Humberto Martorelli, que fue el jefe de Odebrecht en Colombia, le ha dicho a la justicia brasilera que al señor Duda Mendoza le pagaron con plata de Odebrecht Brasil, ¿saben cuánto? $1.600.000. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la concesión Ruta del Sol 2 implementó el mecanismo para desviar los recursos de la carretera para pagos de nuevas coimas y sobrecostos con el propósito de financiar a políticos en las elecciones al Congreso y para contribuir a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. La Ruta del Sol 2 fue otorgada en el gobierno de Uribe. Hoy sabemos que esa licitación fue hecha a la medida del consorcio y que de por medio hubo un soborno de $6.5 millones. ¿Y quiénes formaban parte de ese consorcio corrupto? Odebrecht, dueña del 63%, Episol del 34%, filial de Corte Colombiana de propiedad del Grupo Aval, cuyo dueño Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia, y por la constructora Solarte, con el 4.9%. ¿A quién sobornaron? Pues nada más ni nada menos que a un alto funcionario del gobierno Uribe, al ex viceministro de Transporte Gabriel García, máximo responsable del proceso de licitación. Sin embargo, las cuentas no cuadran. Si tenemos en cuenta que el soborno pagado al ex viceministro García fue de $6.5 millones y lo que confesó Odebrecht ante la justicia norteamericana en cuanto a coimas dadas en Colombia son $11 millones, ¿dónde están los otros $4 millones? La Fiscalía colombiana hasta ahora no ha investigado nada al respecto. El mecanismo funcionaba de esta manera. Se hacían contratos falsos que salían de las arcas de la Ruta del Sol 2, con empresas que actuaban como intermediarios de los verdaderos receptores, que eran los políticos y lobistas. Se estima que cerca de $50 millones se desviaron de la Ruta del Sol 2 para estos fines. Varios de esos contratos ficticios salieron de la contabilidad de la Ruta del Sol 2 con el visto bueno de Episol. Ese fue el caso del contrato de $10.5 millones, con el que se le pagó a Odebrecht la parte que él había pagado de la coima. La única persona presa en la campaña de Santos es el tesorero Roberto Prieto, pero vaya curiosidad, no está preso por haber recibido dinero de la Ruta del Sol 2, sino por otro entuerto. Este escándalo no toca solo a los últimos 3 gobiernos de Colombia, también toca directamente al hombre más rico y poderoso del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval. Hasta el momento, el Grupo Sarmiento ha dicho que son víctimas de un socio malvado llamado Odebrecht.
Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Pero ¿es realmente el Grupo Sarmiento una víctima de Odebrecht? Su historia en el próximo capítulo. Bennett presenta una poderosa mezcla de nutrientes para tu sistema inmune. Naranja, té matcha. Hasta ahora el Grupo Sarmiento se ha declarado víctima de Odebrecht con la tesis de que solamente tiene el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta es, ¿se puede no ser víctima teniendo 3 sombreros? El de constructor de la obra, el de financista de la obra y el que maneja el dinero de la obra. El que construye la obra. Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno, debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%. Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad. Sin embargo, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana. En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme. El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano, que era el controller de Corfi Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato. Un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfi Colombiana, 3 días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano. Este contrato fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez, meses antes de que llegara a ser elegido fiscal general de la Nación. Como tal, fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. El que financia la obra. La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por los bancos, con un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos a través de 4 de sus bancos: Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. El otro 50% de la obra fue financiada por 3 bancos que no son de propiedad del Grupo Aval: Itaú, Bancolombia y Davivienda. El desembolso se hizo de inmediato, sin saber en qué estado se encontraba la obra. Es decir, los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del Estado. Además de ser el financiador de la obra y el constructor de la misma, también manejaba el dinero de la obra, porque la fiduciaria era de Corfi Colombiana. El Grupo Sarmiento también insiste en negar cualquier participación en el soborno de 6.5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte, García Morales. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también han vinculado a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno.
Para empezar, este grupo en sus 60 años nunca había tenido un problema de reputación y nunca en la vida había tenido un problema de estos. Parte de eso puede ser porque el grupo nunca había sido socio minoritario en un proyecto y además en un proyecto que no controlara. Nos unimos a un mal socio que operó mal la concesión, desgraciadamente. A pesar de las pruebas existentes, algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Se puede ser víctima siendo el financiador de la obra, el constructor de la obra y el que maneja el dinero de la obra? ¿Es eso posible? Nuevo Speed Stick y Lady Speed Stick 0% aluminio con máxima protección. ¿Por qué se dice que Néstor Humberto Martínez inició las investigaciones en el caso Odebrecht Sarmiento, llevando consigo un conflicto de intereses del tamaño de una catedral? Venía de ser abogado del Grupo Sarmiento, socio de la multinacional Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht, estaba ya preso en Brasil. Néstor Humberto fue elegido como fiscal por 4 años, pero renunció un año antes. Él dice que su renuncia no tuvo nada que ver con Odebrecht. Sin embargo, tuvo todo que ver. Desde que se creó el consorcio Ruta del Sol 2, Néstor Humberto Martínez ha sido casi de todo. Como abogado del Grupo Aval, conoció desde el 2015 el informe de Jorge Enrique Pizano, controller de la concesionaria, quien detectó cerca de 30.000 millones de pesos en contratos falsos. Preocupado Pizano por la manera como sus jefes en Corfi Colombiana no le prestaban atención a sus hallazgos, decidió recurrir a Néstor Humberto Martínez, porque precisamente en ese momento era el abogado del Grupo Aval. En varias reuniones, Pizano le demostró cómo era que funcionaba el mecanismo con que se estaba desangrando al consorcio. Pizano grabó a Martínez diciendo que sus hallazgos podrían sugerir incluso la comisión de graves delitos, entre los cuales podría estar el de soborno. Mire todos los delitos que ya conocidos. ¿Eso es de lo mismo? No. Soborno, lavado de activos, falsedad, documentos privados, administración de real, confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. 4 años después, luego de la sorpresiva muerte de Pizano, Noticias 1 publicó estos audios, cuando el abogado del Grupo Aval ya era fiscal general de la Nación. En una entrevista para Caracol se le preguntó a Martínez por qué no había denunciado en el 2015 estos hallazgos. Miren lo que respondió. Ningún delito conocía yo. Pero irregularidades, fiscal. Insisto, no. Pero era muy grave. No, usted me dice, se sospechaba era pagos a paras. Que como fiscal. Había contratos irregulares, se sabía que eran sobornos. No, señor. No, pero es que lo dice usted en la grabación. A lo mejor son coimas para paramilitares, a lo mejor son coimas en gobiernos extranjeros o gobiernos colombianos. Están robando a la empresa. Eso es delito. También, o están robando a la empresa. Hay que eso investigar. No son irregularidades, esos son delitos. Cuando se sepa hacia dónde fueron a parar los dineros. Nadie sabía a dónde iban a parar los dineros. Néstor Humberto también fue el abogado del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol 2. ¿Qué es un contrato de estabilidad jurídica? Pues un acuerdo entre el Estado y los inversionistas para que a estos últimos no le cambien las reglas aceptadas. Este contrato, el de estabilidad jurídica, pasó por el Congreso a punta de coimas, según declaración ante la justicia de Eleuberto Martorell, responsable de Odebrecht en Colombia. Tras haber participado en la campaña de reelección del presidente Santos, fue nombrado ministro de la presidencia entre agosto del 2014 y junio del 2015. Como tal, aprobó el COMPES para la adición de Ocaña Gamarra. En diciembre del 2016, cuando Odebrecht confesó ante la justicia americana el pago de $800 millones en coima en toda América Latina, Néstor Humberto Martínez ya llevaba 6 meses como fiscal general de la Nación. Él asumió la investigación en Colombia como si no tuviera ningún impedimento y terminó investigando
muchos de los asuntos en los que había intervenido, no solo en su condición de abogado, sino también en su condición de funcionario público. Como si fuera poco, cuando estaba en campaña para la Fiscalía, gestionó con Odebrecht el famoso contrato de transacción entre Corfi Colombiana y Odebrecht. Hábil ante los medios, Néstor Humberto Martínez llegó a decir que sus investigaciones eran tan exhaustivas que hasta había más capturados aquí que en Brasil. Sin embargo, sus investigaciones fueron todo menos exhaustivas. Capturó a varios dueños de las empresas que sirvieron de intermediarios para recibir la plata que salió de la Ruta del Sol 2 y a varios de los políticos que recibieron esos dineros. Sin embargo, dejó sin tocar a otros muchos. De los 50 millones de dólares que hubo en sobornos, solo sabemos la historia de 6.5 millones de dólares y solo hay un condenado por haber ordenado los sobornos. Su gran imputado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, acusado de 15 delitos, tuvo que salir del país ayudado por el gobierno norteamericano por falta de garantías. Néstor Humberto Martínez, en un debate en el Congreso, lo señaló de ser el instigador de una conspiración internacional contra la justicia colombiana, porque Andrade había denunciado hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía. Casi que a regañadientes, Martínez imputó a su amigo José Elías Melo y en lugar de respaldar a Pisano en sus denuncias, intentó socavar su reputación abriendo una investigación por haber recibido una presunta coima en otro contrato. Jorge Enrique Pisano muere de un infarto fulminante y 2 días después Alejandro, su hijo, también fallece luego de beber un vaso de agua que se encontraba en el escritorio de su difunto padre. Este vaso contenía cianuro. La investigación de estas 2 muertes también estuvo en manos de Néstor Humberto Martínez y provocó la sorpresiva renuncia del director de Medicina Legal. Esta es la última comunicación que yo tuve con Pisano padre antes de su muerte. A pesar de que los conflictos de intereses de Néstor Humberto eran múltiples y evidentes, pues solo los presentó ante la Corte 2 años después de haber llegado a la Fiscalía, es decir, en junio de 2018. Sin embargo, los impedimentos dejaron un muy mal sabor en la Corte Suprema de Justicia, porque muchos magistrados consideraron que Néstor Humberto había omitido información sobre su participación en el escándalo de Odebrecht, por lo que varios magistrados querían pedirle la renuncia, cuando sorpresivamente Néstor Humberto se les anticipó y renunció a su cargo 1 año antes de su periodo. Y si la Fiscalía nos quedó debiendo, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos de este escándalo? Pues nosotros, los contribuyentes. La próxima semana. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar, mi querida tribu digital. Hay gente de todo. Ustedes se preguntarán qué hago yo aquí. Pues es que aquí es donde terminó todo, donde la corrupción acabó con la promesa de una carretera que iba a conectar el país. Esto es la adición, la famosa adición Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2, la que fue obtenida por sobornos y miren cómo quedó. ¿Quién va a pagar los platos rotos de la corrupción? Miren cómo van las cosas. Cuando estalló el escándalo, la mega obra vial solo estaba construida en un 52% y la adición de Ocaña y Gamarra en solo un 29%. 2 meses después de que los brasileños denunciaron al ex viceministro García Morales por haber recibido una coima de 6.5 millones de dólares, el gobierno de Santos terminó de mutuo acuerdo entre la ANI y la concesionaria el contrato de la Ruta del Sol 2. Y la carretera fue revertida al Estado con la promesa de que se iba a abrir una nueva licitación en diciembre de ese mismo año, 2017, para poder, obviamente, terminar la carretera e impedir que se convirtiera en un elefante blanco tragado por la manigua. Sin embargo, ya han pasado 2 largos años y no se ha abierto la licitación. Esa obra se pudiera haber iniciado hace 2 años, desde el momento en que los activos revirtieron a la nación.
Entonces, si no se ha hecho la obra todavía, supongo que es por limitaciones presupuestales. Así está quedando la Ruta del Sol 2, se la está comiendo la manigua. Pero ¿saben qué? No solamente nos quedamos sin la carretera, también nos ha tocado asumir el costo de la liquidación del contrato, ¿sí? Que ha sido una negociación muy tortuosa, liderada entre la ANI y la concesionaria por el grupo Sarmiento Angulo. Según la ley vigente para ese momento, a los inversionistas había que reconocerles lo que habían invertido en la obra. Pero la concesionaria Ruta del Sol 2 insistía en que debían reconocerles más beneficios. Como no hubo acuerdo con la ANI, el caso se llevó a un tribunal arbitral que tampoco le dio el visto bueno. Meses más tarde apareció en un proyecto de la Ley de Infraestructura un nuevo artículo, tildado por el senador Robledo como un mico. Ese mico que meten allí es un mico que está diseñado para poner al Estado a pagar actos de corrupción de empresas privadas. Esto es como increíble, pero es así. En ese artículo se decía que los contratistas a los que se les habría terminado el contrato, se les debería reconocer no solamente sus inversiones, sino actualizarlas al día de hoy. Ese artículo también decía que era retroactivo, es decir, que cubría a las empresas que estaban en la misma situación en el pasado. Como el único contrato que había sido terminado era el de la Ruta del Sol 2, pues las suspicacias de que se estuviera legislando en favor de un específico contratista salieron a flote. Y hasta el propio contralor Edgardo Maya demandó la ley ante la Corte Constitucional. Sin embargo, el tribunal avaló la ley. Es decir, hoy, si un contratista como el de la Ruta del Sol 2 se le termina el contrato, pues hay que pagarle mucho más que lo que se le habría pagado con la ley anterior. No importa que de por medio hubiesen coimas o sobornos. Por si fuera poco, el gobierno estuvo a punto de pagar la deuda que se le debe a los bancos por parte de la concesionaria por 1.2 billones de pesos con dineros del presupuesto, es decir, con dineros que pagamos los colombianos a través de los impuestos. Todo porque dizque así lo decía la nueva ley de infraestructura. Y digo que estuvo a punto porque desistió de hacerlo una vez publiqué en semana el acuerdo con los bancos. Es decir, el concesionario quería que el Estado asumiera la deuda con los bancos para que fuera pagada antes de conocer el valor real de la obra, con cargo al presupuesto nacional. Con cargo, es decir, a nuestros impuestos. Dicen que la justicia tarda pero llega. Y en esta serie finalmente llegó. Luego de 4 años de pleito, un tribunal arbitral declaró nulo por objeto y causa ilícita este contrato corrupto y ordenó al consorcio Ruta del Sol 2, es decir, a Odebrecht y Sarmiento, a pagarle las deudas a los bancos. Les dijo, los que tienen que pagarle a los bancos no son los colombianos de su bolsillo, sino ustedes. Porque no solo hubo hechos corruptos, sino que sacaron dividendos anticipados sin haber terminado la obra. De todas formas, terminamos pagando no los 1.2 billones de pesos que querían que se les pagara a los bancos, sino 211.000 millones de pesos, que igual saldrán de nuestro bolsillo. O sea, de todas maneras, terminamos clavados. Pero a pesar de este triunfo, nos quedamos sin carretera y sin el desarrollo que iba a traer para varios departamentos. Así nos pasó con el túnel de la línea, la vía al llano, el puente de Chirajara, la navegabilidad por el río Magdalena. Casi 900 obras están así, sin terminar, por un valor de 3.2 billones de pesos, casi lo que se pretende recaudar con la nueva reforma tributaria. Así de grande es la corrupción en el país. Bueno, ahí les compartí lo que acabamos de ver, los links. Son 5 capítulos corticos, como se pudieron dar cuenta, que permiten por lo menos tener un referente de qué fue lo que pasó, porque pues ese es un escándalo de corrupción de miles de millones de pesos, que es difícil de entender, pero por lo menos se logra evidenciar un poco los actores,
y la forma como operaron para precisamente pues dejar la contratación a su medida, ¿no? Todos los sobornos que tuvieron lugar en el país. Muy bien, y para finalizar, otra nueva amenaza es precisamente la descomposición institucional de los estados, a lo que muchos han llamado estados fracasados o estados fallidos. Básicamente, ¿a qué se le denomina estados fallidos? En primer lugar, a esos países donde no hay organización política, no hay una república, digámoslo así, con 3 poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo que hay es una dictadura donde hay una violación sistemática a los derechos humanos, y sobre todo peligra la vida de quienes piensan distinto al dictador. Por ende, las fuerzas militares no tienen ningún tipo de control civil, y digamos que ese es el uso que se hace para hacer prevalecer estos estados fallidos, el uso de la fuerza. Hay una crisis de la figura del Estado-nación porque es que se pierde la identidad nacional. La gente, al no verse representada con un gobierno de esta tipología, lo que hace es pues reivindicar sus derechos, reivindicarse identitariamente, y al no lograr respuesta, lo que termina es propugnándose una fragmentación del Estado, una independencia del Estado central que termina, pues digamos, desbaratando la figura del Estado-nación. De tal manera que, bueno, esas son una de las características más relevantes, y como es un Estado que no llega a todo un país, por supuesto se incrementan los índices de pobreza, los índices de analfabetismo, el índice de desempleo, por supuesto el sistema de salud colapsa, de tal manera que por eso se dice que es un Estado fallido, porque le falla a los ciudadanos, no es un Estado social de derecho que logre cumplir mínimamente con las garantías que es hacer respetar y promover y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, con esto, muchachos, terminaríamos la clase. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema, comentario, inquietud. No, señora. Vale. Entonces, si no hay ninguna pregunta al respecto, básicamente volver a repetir, habilitar la actividad de las amenazas a la seguridad internacional hoy hasta la medianoche, habilitar el quiz para esta semana, con el ánimo de que sea presentado de aquí al domingo, y recuerden que nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 11 de la mañana, aquí, para darles las instrucciones del parcial final, y eso sería todo pues por hoy. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Vale, Sandra, les agradezco a todos su atención, su activa participación. Fue una clase de mutuo aprendizaje, y bueno, les deseo una muy buena semana, porque sé que esta semana realmente es de parciales. Yo creo que esta fue la única clase que tuvieron. No sé, pero me imagino, y esto sería, básicamente. Les mando un abrazo y mucha suerte en lo que viene. Profe, muchísimas gracias. Muy buenas sus clases, muy interesantes. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias por esos comentarios. Un abrazo. Gracias, profe. Sí, súper bacana la clase. Hasta luego, profe. Okay. Gracias, profe, muy amable, muy interesante. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, Marcos. Dime. Profe, qué pena, una pregunta. Lo que pasa es que yo no pude subir el taller. ¿Tú vas a activar nuevamente la plataforma? Sí, hoy la voy a activar ahorita hasta la medianoche, para que aquellos que no han podido subir el taller lo suban hoy. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, ok. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias.